Huerto Pini. Desde la Fundación La Usina Social de Rosario y el Observatorio Demos queremos darle la bienvenida. Decirles que ambas son organizaciones sin fines de lucro y que se constituyen como espacios de encuentro y de innovación, de generación e intercambio de ideas entre ciudadanos con compromiso social o político, orientados a encontrar soluciones colectivas a problemáticas de interés común en el ámbito de lo local, regional y global. Se trata de espacios para pensar y construir el futuro a partir de valores democráticos con una visión progresista. En primer lugar, quiero contarles que el ingeniero Miguel Lifchit, que es quien preside la usina social, por cuestiones de agendas vinculadas a la Cámara de Diputados, no podrá conectarse hoy, pero nos envió un mensaje que yo quisiera ahora dar lectura, y nos dice: la profundización de las brechas sociales surgidas a partir de la pandemia nos interpelan como sociedad. Nos comprometen a ser más solidarios y a desarrollar estrategias para la equidad y la inclusión. El sistema educativo no es ajeno a esta realidad y la escuela como institución social ha tenido que dar respuestas a las niñas, niños y jóvenes que durante el aislamiento encontraron en sus docentes contención y certezas en tiempos de total incertidumbre. Hay mucho camino por recorrer y creo necesario e imprescindible generar un espacio de debate de cara a lo que sucedió todo este año y a las definiciones que se han tomado en términos de políticas educativas. Para eso convocamos este panel de lujo, voces que tanto desde la práctica docente como desde la gestión y la academia tienen mucho que decir. Les deseo una buena jornada y que sus reflexiones nos ayuden a trazar el camino hacia la escuela que queremos reconstruir y potenciar. Bueno, ese era el mensaje del ingeniero Miguel Lifchitz, que, repito, por cuestiones de agenda, es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Hoy están en sesión. Lo mismo la doctora Claudia Balaguer se iba a sumar también, exministra de Educación, y también está ocupada con su agenda legislativa. Sin más preámbulos, quiero agradecer enormemente a este panel que a esta altura del año tan complejo hemos convocado y rápidamente nos han dicho que sí y se han sumado a este espacio, y presentarles a Estela Escandel, nuestra moderadora especialista en políticas educativas, que va a estar un poco articulando con su lucidez para mirar las cosas que suceden en el sistema educativo. Va a estar moderando también tres personas como Manuel Becerra, Roxana Peraza e Irene Kitt. Les agradezco muchísimo, les agradezco a todos los presentes. Estela, es todo tuyo el panel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un honor para mí estar moderando este encuentro. Quiero agradecer en primer lugar a la Usina y a Demos por esta posibilidad y este espacio para dialogar sobre qué nos espera en la escuela, los desafíos educativos de 2021. Tenemos un panel de lujo: Manuel Becerra, Irene Kitt, Roxana Peraza, a quienes voy a ir presentando oportunamente, y también quiero sumarme al agradecimiento que hizo Huerto, que se hayan hecho un tiempo en sus agendas para estar hoy aquí. Y además, bueno, quiero agradecer, la participación numerosa que estamos teniendo, gente que va llegando, se va anotando. En un día como hoy, triste para algunos, quiero agradecer la presencia de Nancy Montes, de Nora Reina, de Diego Gurbich, de Julio Olivera desde Corrientes, de Félix Sabaté, y bueno, y veo que se sigue sumando gente. Antes de dejarles el espacio a nuestros panelistas, quiero realizar una pequeña introducción al encuentro. La pandemia operó como un gran desempañador, o limpiador o iluminador de espejos, devolviéndonos una imagen que tiene aristas positivas y negativas. ¿Por qué digo desempañador? Suena raro, ¿no? Porque el espejo estuvo siempre estuvo ahí, solo que o se pasaba enfrente rapidito sin prestarle atención, o se lo miraba de reojo viendo los contornos nada más, o también era posible ignorar incluso su existencia. Pero la realidad estaba y está. ¿Qué imagen nos devuelve ese espejo? Por la positiva mostró el gran valor de los docentes, que tuvieron una enorme capacidad de reacción y adaptación frente a un escenario disruptivo, cargado de incertidumbres, en condiciones
cabe decir, no siempre propicias para el desempeño de su oficio, y que dieron de sí todo lo posible en pos de sostener el vínculo pedagógico con sus estudiantes. También vimos la colaboración de las familias y el enorme esfuerzo de muchos y muchas estudiantes, aún en condiciones adversas, que dejaron en claro que extrañan la escuela, una escuela que es el lugar de lo común. Y para ser justa, también vimos de muchos gobiernos educativos acciones para responder a la coyuntura. Ahora, por la negativa, se hizo más evidente el peso de los condicionantes sociales y económicos que que hackean a nuestra educación, en lo que hace sobre todo al acceso y permanencia en el sistema educativo de muchos y muchas de nuestros estudiantes, condicionantes que además se agravaron en la pandemia, y esta es una cuestión que nos interpela a todos. Pero también hizo visibles factores propios del sistema educativo, que son incentivos negativos para la permanencia de los estudiantes en el sistema y que impactan en una propuesta educativa desigual en calidad en nuestros territorios, donde los sectores más desfavorecidos son los principales perjudicados, especialmente en el nivel secundario, pero no exclusivamente. El agravamiento de la segregación escolar es preocupante, si pensamos en un modelo mejor de país, o al menos es del que yo espero. Cuando hablo de calidad, quiero aclararlo por las dudas, hago referencia a las 5 dimensiones imbricadas entre sí que en algún momento se plantearon desde la región nuestros ministros allá lejos y hace tiempo. Equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. La dimensión de equidad implica reconocer la existencia de desigualdades que deben ser atendidas de manera particular con mayores apoyos y financiamiento. La relevancia alude al qué y al para qué de la educación y supone una mirada acerca de las intenciones, de lo que condiciona lo que condiciona otras decisiones como las formas de enseñar y evaluar. Pero también nos habla acerca de lo que una sociedad considera relevante en un momento histórico dado, que sus estudiantes aprendan y desarrollen. En este punto, la pandemia ha vuelto a instalar la pregunta necesaria acerca del qué y para qué de la educación. Y esto se ve en las discusiones, por ejemplo, que atañen al currículum y a las priorizaciones curriculares. Por pertinencia se alude al hecho de que, siendo el estudiante el centro de la educación, la misma debe considerar las diferencias culturales, la diversidad y ser significativa para todos y todas, asumiendo la heterogeneidad. Las dimensiones de eficacia y eficiencia quizás son más trilladas. La primera implica la existencia de objetivos y metas concretos que puedan ser evaluados en la medida de su cumplimiento y que hacen a la equidad en la distribución de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia, entre otros. El segundo interpela al mejor aprovechamiento de los recursos y financiamientos disponibles, que nunca son lo suficientes para educación, para el cumplimiento de las metas. Esto interpela primariamente a los gobiernos educativos. Digo gobiernos en plural porque en nuestro país, como todos ustedes saben, no hay un sistema educativo, sino que hay 24 jurisdicciones que tienen la responsabilidad primaria sobre la educación obligatoria, los institutos de formación docente y la formación técnico superior, y un Ministerio Nacional que tiene el mandato de velar por lo común, generar acciones para atender las desigualdades y dar cuenta del estado de la educación del país. Un escenario probable para el 2021 es que debamos conjugar, al menos por un tiempo, educación presencial y no presencial. Y aun cuando volviésemos, pronto a una educación 100% presencial, vamos a tener aulas más heterogéneas que nunca, que interpelan la dimensión organizativa, la dimensión pedagógico-curricular de la gestión escolar. ¿Cómo se puede organizar la escuela en este contexto? Digo, pensando en las especificidades de cada nivel educativo, los niveles de autonomía de los estudiantes. ¿Representa la pandemia una oportunidad para experimentar nuevas formas de agrupamiento de los estudiantes, de revalorizar una perspectiva ciclada de la enseñanza? ¿Cómo garantizar que todos puedan aprender, particularmente aquellos estudiantes con los que hubo un vínculo de baja intensidad o una ruptura del vínculo en 2020? ¿Cómo se cose el ciclo 2020 con el ciclo 2021 en la práctica? ¿Qué políticas educativas se necesitan para apoyar y acompañar a escuelas, docentes y estudiantes y evitar la trampa de una autonomía perversa? Hace poco, un grupo plural de docentes y especialistas nos pusimos de acuerdo en un documento sobre algunos ejes que entendemos debieran formar parte de una concertación educativa para un mejor 2021. Lo hicimos público y fue y sigue siendo acompañado por un número importante y diverso de personas. Alguien dijo por ahí que son obviedades, pero resulta que no lo son.
porque muchas que son básicas no están garantizadas en todos los casos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Varias cuestiones que se plantean allí hacen al corto plazo, pero otras implican un horizonte temporal amplio de trabajo y conllevan una discusión que debiera cobrar fuerza en 2021, como es el punto que para mí es clave, de la configuración del puesto de trabajo docente en secundaria. Traigo 2 ejemplos al respecto que surgen del informe preliminar de la encuesta docentes de la Evaluación Nacional de Procesos de Continuidad Pedagógica que hizo el Ministerio Nacional, la Secretaría de Evaluación, respecto de la frecuencia de comunicación de los docentes con el equipo directivo de la escuela para el diseño y desarrollo de propuestas. Si consideramos en conjunto a los docentes que manifestaron comunicarse una vez por semana o más en el sector de gestión estatal, existe una brecha de casi 30 puntos entre secundaria y los otros 2 niveles de la educación obligatoria. Esta brecha también existe en la educación de gestión privada, pero es menor. Construir equipos institucionales en secundaria con docentes contratados por horas que hacen malabares con su tiempo y van de una escuela a otra es una tarea ciertamente difícil. Y no quiero dejar de decirlo porque hay mucho discurso sobre liderazgo que obvia esta realidad. Algo similar, siguiendo la misma fuente, pasa con la comunicación al interior del plantel docente, en lo que hace a la articulación de propuestas entre años de un mismo ciclo. En secundaria, en la educación de gestión estatal, solo un 35% manifestó que la articulación de propuestas entre años de un mismo ciclo fue un aspecto abordado en su vínculo, su comunicación con otros docentes. Pero aquí los números de otros niveles, para dejar de hablar de secundaria, también tienen que llamarnos la atención. Si pensamos que hay que fortalecer la perspectiva ciclada de la educación y que hoy es una necesidad más que nunca dado este contexto. En primaria los valores son del 63% y en el nivel inicial del 70%. Cuestiones como las señaladas llevan a preguntarse también mirando hacia el futuro, más allá de la inversión en infraestructura, equipamiento y conectividad que aparecen, como quizás los más obvios, y aprendiendo de esta etapa que nos tocó vivir, ¿qué puntos claves que deberían estar sí o sí en futuros planes educativos para avanzar a una educación de calidad para todos tienen que ser contemplados? La elección de los panelistas, que charlamos con Huerto mucho, que tuvo la temeraria idea de convocarme, tuvo que ver particularmente con la experiencia acumulada que tienen cada uno de ellos y ellas, que estamos seguros va a permitir acercar pistas e ideas en torno a estas preguntas. Sin más preámbulos, les voy a ceder la palabra. En primer lugar va a hablar Manuel, luego será el turno de Irene y finalmente Roxana. Cada uno va a tener 15 minutos para su intervención y luego va a haber un espacio de intercambio y de respuesta de preguntas. Como ya lo planteó Huerto antes, pero lo vuelvo a señalar, si tienen preguntas les pedimos que las formulen por el chat, que vamos a estar ahí chequeándolas. Bueno, y sin más, introduzco a Manuel Becerra. Manuel es profesor y magíster en Historia, enseña en secundaria, en el área de formación docente también y en la universidad. Es autor del blog fuelapluma.com, un blog que recomiendo seguir, así como su cuenta de Twitter. Y agrego yo, una de las voces más lúcidas y ubicuas en el debate público actual para hablar de la realidad y desafíos de la educación argentina y su docencia. Manuel, tu turno. Bueno, muchas gracias, Estela. Me pongo un poco colorado, pero gracias por esa intro tan linda. Muchas gracias también a la Usina y a Demos, a Huerto, a Estela, por supuesto, por moderar, a Irene y a Roxana por acompañarme, acompañarnos entre todos y todas, y a todos ustedes por estar ahí. Bueno, es un día bastante complicado para todos y todas en Argentina, más allá de las afinidades que nos genera el personaje. Y bueno, nada, yo había armado obviamente un punteo que no contemplaba este hecho histórico, pero ayer, digamos, este punteo está orientado más que nada a hablar un poco de las experiencias que transitamos los docentes durante este año, más allá de la política educativa propiamente dicha, sí por algunas experiencias y cuestiones que me gustaría pensar y hacer balances. Y una de ellas dialoga directamente con este episodio, ¿no? Ayer yo fui a repartir bolsones a la escuela donde trabajo, como hago cada 15 días con otros compañeros y compañeras,
Y en el medio del asunto, bueno, nos enteramos que había muerto Maradona. Y bueno, seguían, por supuesto, llegando a las familias y mis alumnos y alumnas a buscar su bolsón. Entonces, a una alumna le digo, me encontré con ella hace bastante no bueno, Jessy, ¿cómo estás? Viste que se murió Maradona. Y se quedó como parada, y me miró y me dijo, me estás cargando. Chequeó, y se puso a llorar y nos pusimos a llorar ahí los dos. ¿Por qué arranco con esto que es algo tan propio de estos 2 días que nos están atravesando? Porque hemos, en esto que decía Estela de desempañar algunas cosas, hemos tal vez en la escuela redescubierto la importancia que tienen algunas situaciones que nosotros teníamos un poco naturalizadas en la escuela, que tienen que ver con el posicionamiento pedagógico. Y con esto me refiero a cómo uno se planta política y profesionalmente en su trabajo, en la tarea, en la relación con los alumnos y las alumnas, ¿no? Porque el hecho de que los alumnos y las alumnas estuvieran en la escuela edificio, a nosotros nos daba la idea de que, bueno, estaban adentro del sistema, estaban ahí, están. Y quedaban borradas todas las condiciones que impedían por ahí que muchos de esos chicos y muchas de esas chicas efectivamente accedieran a la educación, ¿no? O sea, bueno, estaban ahí, pero estaban físicamente, pero no estaban concentrados o concentradas, y por ahí pasaba de alguna manera. Y toda esta situación, todo este contexto de pandemia, volvió sobre eso y sobre la importancia que tiene el encontrarnos en primer lugar, no solo para tener clase, no solo para transmitir cultura y para construir conocimientos, sino también el encontrarnos para hacer circular otras cosas que son imprescindibles en el vínculo pedagógico y son propias del trabajo docente y propias de la tarea. La pandemia nos obligó a desterritorializar la escuela. Ya no está el edificio, o no estuvo el edificio, sino que todo transcurrió a través de distintas plataformas, redes, etc. En los grandes centros urbanos, efectivamente en otros lugares donde hay por ahí más ruralidad, ahí sí hubo algún tipo de intervención más presencial, pero que tenía que ver con ir hacia la escuela, ir a la casa, digamos, a repartir cuadernillos o materiales o fotocopias. Y esa desterritorialización, yo quiero como subrayarla, digamos, porque a diferencia de otros sistemas, como el sistema de salud, por ejemplo, la desterritorialización de la escuela nos hizo estallar las dinámicas de trabajo. Entonces los docentes tuvimos que improvisar otra forma de trabajar, diferente a la forma de trabajar con la que nos venimos manejando hace 150 años, digamos. Y no está mal. Y ese no está mal quedó recuperado incluso en sectores que fueron muy críticos de la gestión, digamos, de la escolarización durante todo este año con los distintos gobiernos. Incluso desde ese lado quedó revalorizado que estar en la escuela es importante, en el edificio escuela. Es importante esa presencialidad. Entonces, ese trabajo que nosotros como docentes operamos de esa manera desde que empezamos a trabajar, explotó por el aire, digamos. Entonces esto que decía Estela, también de la capacidad de improvisación sobre la marcha, que tuvimos los docentes, que fue muy, muy dura. Y efectivamente, quedaron en el medio, o quedaron un montón de cosas que se podrían haber hecho mejor. Por supuesto, porque de nuevo, estamos hablando de una situación absolutamente inédita. El sistema de salud, es una comparación medio burda, el sistema de salud, ante esta situación, tuvo una sobredemanda. Indudablemente, tuvo que priorizar, digamos, a quiénes atender, tuvo que inventar protocolos específicos para este virus que anda dando vueltas. O sea, hay una serie de cuestiones ahí que tuvo que resolver, pero no deja de ser un sistema que recibía gente con algún problema de salud y al que había que atender. Sí, y los centros de salud siguen ahí, digamos, no es que
el trabajo del sistema de salud se reconfiguró por completo, sino que tuvo una demanda específica y hubo que priorizar en todo caso. La escuela no. La escuela se reconfiguró por completo. Entonces esto, ¿no? Explorar distintas plataformas, explorar distintas formas de vernos, de encontrarnos, poner nuestros medios de producción de los docentes, mi computadora, mi living, mi lámpara, mi conexión a internet, pagado por mí, o sea, los medios de producción se privatizaron, digamos, nos hicimos cargo los docentes de gestionar los medios de producción del sistema educativo en Argentina. Y eso, digo, no es menor, porque aparte no es que nosotros nos trajimos a los pibes a un edificio con un pizarrón y un aula, y los pibes venían, sino que efectivamente son otros medios de producción diferentes a los de siempre. Entonces, ahí, volviendo un poco a la anécdota inicial y en todo este contexto, esta cuestión de la importancia de ciertas cosas que pasan en la presencialidad, que le dimos una importancia que antes por ahí nos pasaba un poco más desapercibida. ¿Qué pasó qué pasa que estos pibes no se conectan? ¿Qué pasa que con tal, no, bueno, tiene problemas en la casa, no, la internaron, tuvo COVID, su familia, esto, lo otro? Y nos empezamos a preguntar y empezamos a circular entre nosotros la pregunta de, che, ¿qué está pasando con tal? Que no me entregó nada. Y de repente no entregó nada, y en la entrega de bolsones nos lo cruzamos, y yo le digo, vos, Mateo, escuchame una cosa, que andás perdido por el mundo. Pero entonces, y ahí logramos reconectar algunas cosas que en la virtualidad se perdían y no había forma de recuperarlas. De repente nos encontramos quincenalmente y ahí podíamos reconectar. Entonces, de nuevo, la importancia de vernos las caras y de preguntarle al otro cómo está, en qué anda, digamos, que es algo que, si bien pasaba en la presencialidad, era mucho más masivo y estaba como naturalizado. Y descubrimos que eso es importantísimo, o redescubrimos que eso es central en nuestro trabajo. Y es una herramienta de trabajo que es específica de la docencia, cosa que tampoco se entiende desde muchas veces de las demandas que se le hacen muchas veces a la escuela. En la escuela pasan cosas que son específicas de la escuela. Una es cómo se posiciona el docente frente a sus alumnos para empezar a trabajar. Y la otra tiene que ver con cuestiones ¿no? más que quería charlar hoy, digamos, hay 10 millones de variables más, pero con cuestiones didácticas, ¿no? con pensar otras formas de evaluar, más blandas. Se nos impuso pensar la evaluación de otra manera también, ¿no? O sea, nosotros, la burocracia del sistema educativo y su necesidad de obtener notas para acreditar conocimientos, hace que en realidad, y también la demanda de esta etapa de la historia humana, donde todo es resultados, todo es eficiencia, todo tiene que ser comprobable, todo es empiria, tiene que ser contrastable, necesariamente nos corre del lugar de decir, hay que dedicarnos a enseñar, y ese enseñar puede no ser acreditable ahora. Algunos, quienes tenemos una postura un poco más anarca, la verdad que la evaluación y la acreditación nos restringe, la evaluación en términos tradicionales, ¿no? La evaluación formativa, donde nosotros vemos cómo viene desarrollándose el recorrido de ese pibe, de esa piba, sino bueno, tengo que tomar un trabajo para poner una nota, para poner en 7 planillas para que a fin de año vos te den toda la parte administrativa. Esa evaluación sumativa nos corre de la parte más de búsqueda, más filosófica, más incierta de aproximarse a la cultura y al conocimiento, ¿no? De bueno, se tira esto y se trabaja y se discute y capaz que no da resultados en 3 meses, capaz que da resultados en 4 años. En 4 años viene un pibe que va a la universidad y me dice, tuve tal materia y me acordé que en su clase, yo ni había registrado, nos hizo pensar, y también implicó que a las gestiones educativas se les haga pensar en formas más blandas de evaluar, porque no podíamos poner las notas clásicas, porque no teníamos forma de reproducir eso en un esquema virtual. Y eso estuvo bueno también, como para bajarle un poco la exigencia a la idea de evaluación, que ahora a fin de año, que me están llegando 10 millones de trabajos y estamos todos locos, y encima se muere Maradona, en este momento, sí, de repente de parte de la gestión hay una cosa de, bueno,
ahora se va a parecer más a lo de siempre y vas a poner avanzado, suficiente o en proceso, que vendría a ser más o menos lo de siempre, pero en vez de poner nota numérica ponemos 3 esquemas, 3 guarismos posibles. Pero me parece que eso estuvo bueno también. Y me parece que toda la experimentación que hubo alrededor de cómo evaluar y de cómo priorizar los contenidos, y toda la experimentación que hubo en el caso de secundaria, ya que Estela lo traía, y es un nivel tan problemático, sin quitarle problemáticas a los otros 2 niveles obligatorios, que también existen, y muchas veces cuando hablamos de secundaria, por ahí nos olvidamos que en los otros también hay cosas para resolver. Pero en secundaria, con este problema del trabajo docente fragmentado por hora cátedra, una cosa que descubrimos es, bueno, a pesar de que hay un trabajo fragmentado y por hora cátedra, en la secundaria están los tutores, puede haber tutores, están los preceptores, hay 11 docentes más, además de que estoy yo ahí, entonces puedo dialogar, puedo hacer un diálogo horizontal y hacer un feedback, y capaz que construir algún recorrido integrado justamente para enfocar los contenidos de otra manera, la enseñanza de otra manera y la evaluación de otra manera. Hubo mucha experimentación en ese sentido. Me consta a mí personalmente y me consta por digamos, distintas investigaciones que anduve más o menos ojeando todo este tiempo. Para cerrar un poquito, quiero retomar no solamente el problema material de que nos hicimos cargo de los medios de producción, sino también algo que decía ella sobre el trabajo docente, la reformulación del trabajo docente secundaria, que es hiper necesaria y urgente para ir hacia un esquema de cargos donde nos permitan una mayor presencia y mayor dedicación. Eso es plata para las gestiones, eso es una planificación rigurosa, pero bueno, si efectivamente hay algún interés en mejorar el sistema, es una deuda pendiente que se tiene que empezar a saldar en algún momento, por un lado. Pero por el otro, también, más allá de la acumulación de horas en un lugar, en una sola escuela, está la cuestión de que en ese cargo eventual también hay otros recorridos posibles para transitar, ¿no? Que exista la posibilidad de investigar en pedagogía y didáctica mientras uno además está dando clase, ¿no? Que esa investigación y esa sistematización y esa reflexión que algunos podemos hacer sobre nuestro laburo por condiciones de privilegio X, sea una práctica profesional permanente y no un privilegio que algunos podemos darnos porque tenemos una vida más sencilla, sino que parte del recorrido de la carrera docente sea una reflexión permanente y un intercambio horizontal entre pares, como tiene el CONICET, o mejor dicho, la carrera académica, ¿no? Hay jornadas, congresos, etcétera, eso permite acreditar una serie de cosas, y eso permite que eso sume para la carrera, etcétera, etcétera. Bueno, en la escuela, en los estatutos, poco tenemos sobre eso, y sin meter el dedo en la llaga, decir reformamos el estatuto y que de repente vuele todo por el aire, me parece que hay que pensar en formatos de carrera que sean, por un lado, que promuevan la innovación didáctica y pedagógica desde los docentes en territorio, que es la palabra clave en todo esto, me parece a mí, y por otro lado, que esos nuevos esquemas reconozcan recorridos que ya existen, que existen desde que en los 90 más o menos, a partir de la educación superior, empezaron a habilitarse otros tránsitos de formación permanente, ¿no? Están, sin duda, en cada provincia tiene su institución de formación continua o permanente para los docentes, pero también están las maestrías, hay títulos intermedios, hay otras cosas que todavía no están del todo reconocidas en el esquema actual de carrera y que estaría bueno empezar a meter para empezar a jerarquizar eso. Así que, creo que me extendí un poquito, pero bueno, quería compartir esto con ustedes y agradecerles nuevamente por la presencia y por la paciencia hacia mi gata que hoy se puso demandante. La vida misma nos irrumpe permanentemente en esta virtualidad. Muchas gracias, Manuel. Le voy a dar la palabra ahora a Irene Kitt. Irene es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA. Lleva algo más de 30 años enfocada en la educación obligatoria de calidad para todos y todas, ya sea desde la gestión pública, la investigación, la programación o la difusión. Y agregó yo,
una gran profesional que conoce no solo mucho de la educación argentina, sino también la de muchos países de la región con los cuales colabora. Adelante, Irene. Bueno, muchísimas gracias para todos. Bueno, agradezco la invitación y bueno, estar entre Manuel y Roxana, es todo un desafío. Muchísimas gracias por todo y bueno, vamos a la presentación para ir al grano directamente. Yo, en la línea de lo que habíamos conversado, traté de ponerme en el ciclo lectivo 2021, digamos, creo que estamos todos ya muy cansados, muy agobiados por cómo sostener y cómo ha sido sostener el esfuerzo todo este tiempo, y quería centrarme en este inicio del ciclo lectivo 2021, en este marco de incertidumbre, que sabemos que va a tener aún una forma distinta, distinta a la de este año, pero distinta a la del anteaño y a la que posiblemente deseáramos, y alguna cuestión sobre algunas cuestiones de los preparativos, fundamentalmente los pedagógicos y los emocionales, que hay que hacer preparativos físicos, todos ya sabemos, y bueno, pensando justamente en lo que es hoy, el día y todas las emociones, ¿no? Como a nadie le alcanza hacer una despedida a Diego por internet, ¿no? A los que estamos muy lejos, yo estoy en Lago Pueblo en este momento, pero hay un deseo de estar presente, de estar cerca, y uno lo mira desde lo racional, y voy a decir que racionalmente no tiene mucho sentido, pero nuestras emociones nos llevan a que queremos estar cara a cara en ese lugar y hacer un acto de presencia y mirar y estar acompañados por todos los que sienten lo mismo que nosotros. Entonces, el enfoque también de lo que voy a comentar tiene mucho que ver con las emociones que vamos a tener posiblemente como docentes, como padres, abuelos y como estudiantes. Yo me acordaba, tengo esa foto que está ahí, es una foto que uso hace mucho porque, bueno, es un niño rural argentino y, bueno, sus ojos a mí me siguen interpelando. Es una mezcla de, no sé, no brillan, pero no de alegría, tienen algo ahí que me interpela. La uso hace muchos años esta foto. Y porque, bueno, la idea es como tratar de ubicarnos en esta mirada, la mirada de estos estudiantes y cómo van a estar posiblemente emocionalmente a ese momento de volver a la escuela en marzo del año que viene, como sea que fuera. Y puse son dos portadas de libros que casualmente arrancan igual, Repensar la pobreza y Repensar la justicia social. Repensar la pobreza es un libro, para mi gusto, bastante provocador, desde un estilo peculiar. Está escrito por dos economistas que ganaron el Premio Nobel 2019 de Economía. Y lo que es interesante es que ellos plantean que para poder entender las decisiones de las personas que viven en situación de pobreza, hay que preguntarle a las personas directamente. No nos sirven nuestras imágenes para darnos cuenta por qué una persona que vive en situación de pobreza busca o no busca un microcrédito, o sea, obviamente controlando que tengan acceso a la posibilidad del microcrédito o seguro de salud o el acceso a la escuela. Lo central de todo lo que tiene ese libro es decir, preguntemos nuestros supuestos mentales desde nuestro lugar de personas que estamos en el top de la sociedad. Los que en Argentina tenemos un título superior, estamos en la crema de la sociedad argentina, y por más que hagamos esfuerzos, nos cuesta mucho ubicarnos en el desde dónde se decide, se actúa para los sectores excluidos y postergados. Y el otro libro, que es Repensar la justicia social, tiene una frase que es lapidaria y que creo que justamente por debates que ha habido hace unas semanas, también la traigo siempre a colación, o me gusta dejarnos provocar por eso, que es de una frase dentro de su texto que dice, para que los que triunfan se merezcan el triunfo, los que fracasan se deben merecer el fracaso. Y bueno, creo que todos saben de lo que estoy hablando, así que no me voy a extender, pero la invitación de estas pocas slides que siguen a continuación es a tratar de hacer el máximo esfuerzo emocional y mental de situarnos en este lugar de los estudiantes que van a volver a la escuela, pero también, como decía Manuel, a preguntar directamente, a prepararnos para preguntar directamente, y antes, no solamente en marzo,
qué pasó y cómo se esperan la vuelta al encuentro escolar. Y bueno, pon ahí cómo está ese planiferio, a ver si nos podemos también, así como a veces decimos por qué el hemisferio sur está abajo, ¿no? Este es un lindo mapa de cómo el planiferio se puede representar de otra manera, a ver si nosotros también nos podemos representar de otra manera esta relación de los docentes, de los estudiantes con la escuela. Para provocar también esta conversación, les cuento un dato que nosotros explotamos mucho, la información que salió, que salió de la EANA, que es la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes del Ministerio de Trabajo del año 2017. Acá tengo de educación rural, justamente porque me parece que sirve para provocar particularmente, que es que se le pregunta a los estudiantes que abandonaron la escuela, o sea, si seguían o no en la escuela. Esto es preguntado a la población, es encuesta de hogar, es decir, se fue al hogar obviamente de las familias, y bueno, a los jóvenes de 13 a 17 años se les preguntaba si cuando abandonaron la escuela estaban trabajando. Y fíjense que 2/3 no estaban trabajando al momento de abandonar la escuela. Nosotros tenemos muchas veces la idea de que en las escuelas rurales los estudiantes abandonan porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que ir al campo y ayudar a las familias, etc. Ahora fíjense que cuando preguntamos, nos encontramos que 2/3 nos dicen que empezaron a trabajar después de haber dejado la escuela. Y a esas mismas jóvenes se les preguntan por qué dejó la escuela, y fíjense que era la posibilidad de respuesta múltiple, pero 42% mencionó de alguna manera frustración, dificultad, desaliento en relación con la escolaridad. La mitad marcó trabajo, y maternidad adolescente está dentro de tareas de cuidado. Así que fíjense, como muchas veces tenemos una representación de lo que es las causas de abandono escolar 2017, en otro momento. Así que la invitación es a no dejarnos ganar por la idea de que la presunción nuestra, de por qué los chicos vuelven o no vuelven el año que viene a clase, y desde ahí cómo podemos trabajar para que vuelvan todos, ¿no es cierto? Y en ese trabajar, como vuelvan todos, digamos, creo que tenemos que prepararnos muy especialmente para imaginarnos y anticipar y prepararnos nosotros mismos como adultos las distintas dinámicas de las emociones que va a haber. Va a haber docentes que vuelvan contentos, enojados, frustrados, estudiantes individualmente que vuelvan contentos, enojados, temerosos, ¿no? Tenemos que saber que va a ser un magma de emociones de diverso tipo, como cuando vieron esas cajas de sorpresa que uno aplasta un resorte, ¿no? Yo nunca las vi, pero salen en los dibujitos, así que me imagino que en algún lugar existirán, y cuando abrís la tapa sale un muñeco que baila para cualquier lado. Bueno, esa sensación que es la que tengo, que va a ser ese encuentro interpersonal, emocional, cuando vuelvan las clases. ¿Y cuál es la preocupación desde la cual pienso esa vuelta de clases? Les voy a mostrar muy rápidamente algunos ejemplos de tareas enviadas a 4º año de educación secundaria en Ciudad de Buenos Aires. Escuela pública, no es una escuela ni ex normal ni ex nacional, es una escuela de las propias de la Ciudad de Buenos Aires, a 4º año, considerando que en todo el año no han tenido clases. Estas son tareas del mes de octubre. Entonces, fíjense, profesor de física, que no, insisto, no hemos tenido clase, ¿no? Y comenzaremos a hablar del movimiento uniformemente variado. En este momento la V es igual, constante, es variada. Introducimos un nuevo concepto, aceleración, y la definimos como la variación de la velocidad en el tiempo. ¡Pum! Una fórmula ahí metida. O sea, todo lo que sabemos algo de física, sabemos que estos son modelos teóricos. No es que uno observa en la realidad este tipo de movimientos. Son modelos teóricos. Fíjense, todo lo que sigue. Antes de sustituir los datos, escribamos la velocidad. Fíjense, esto es lo que les llega por un sitio web, o sea, ponen una pantalla con un montón de tareas para bajar. Esto es lo que se manda a un estudiante de 4º año de la secundaria de física, después de no haber tenido clase de física
en todo el año. No hubo clase de física porque hubo 10 días de clase. Siempre digo, a ver, en algún momento esto para alguien significa repetir de año o no, aprobar la materia o no. Y yo invito a los que estamos acá a ver si alguien puede levantar la mano y decir si entiende algo de todo esto. Logaritmos, lo que estábamos comentando antes yo uso bastante, a mí me gusta mucho trabajar con estadística, con datos. Hace 40 años que terminé la secundaria, nunca usé con claridad funciones logarítmicas y entendí algo de escalas logarítmicas al analizar las estadísticas del coronavirus que comparan países de 100.000 habitantes y países de 300 millones. Pero estoy seguro, o es muy probable, que salvo los profes de matemática o los de física que estén escuchando acá, a muchos nos costaría atender y graficar, o entender siquiera. A mí me costaría hasta buscar en internet cómo resolverlo. Y para que no digamos que esto solamente es para las materias duras, fíjense esta tarea de lengua, ¿no? Investigar el concepto de ere o antiere en Edipo Rey. ¿Cuál crees que se refleja mejor? El oráculo de Delfos, la relación simbólica entre la ceguera y el conocimiento, Tiresias y Edipo, cómo se presenta la paradoja del destino en la obra y el conflicto existencial, según el aporte teórico de fulano de tal, cómo se reflejan los conceptos de Ate, Moira, Eriña, Time y Aidos en la tragedia. O sea, esto a un estudiante de cuarto año, insisto, lo digo una y otra vez, porque ¿qué es lo que sucede? Lo copió de internet, copió y pegó. Lo que está acá ahí abajo es lo que haría yo, no tengo ni idea lo que contestaría, pero claramente este tipo de tareas, que cuento brevemente, que por supuesto no es la generalidad, pero es que existen. ¿Y cuál es el vínculo con el aprendizaje, con la confianza en sí mismo, con la práctica de habilidades cognitivas y de lectura propia de lo que estamos esperando? Se han puesto en práctica con estas tareas que obligan a cortar y pegar, o obligan, como ha sucedido con esta situación en particular que conozco, de una familia que tiene capital cultural y material para contratar un profesor particular, para física y para matemática, porque no hay manera les ayudaron con esto y no hay manera de que puedan hacer la tarea de matemática y de física, que insisto, estamos diciendo que antes de la pandemia hubiera sido un tema para reflexionar, si esta es la manera de enseñar física o matemática. Imagínense en este contexto de pandemia. Como bien dijo Manuel, han estallado varios dispositivos con la pandemia 2020 que, bueno, nos movilizaron lo que hemos discutido o analizado en seminarios un montón de veces sobre las características del régimen de asistencia o las formas de evaluar, que él mencionó también, y que seguimos sabiendo que muchas siguen siendo evaluaciones escritas, individuales y a libro cerrado. En muchos casos, por las condiciones de que hay que poner 2 notas, todo otro tipo de evaluaciones lleva mucho más tiempo. Y el régimen de promoción, fíjense que todos estos y muchos más de los dispositivos que funcionan en la escuela han estallado por los aires en el marco de esta pandemia, y cosas que parecían imposibles, de repente pudimos decir, bueno, la gente trabaja en la casa. Yo trabajo mucho con las escuelas de alternancia, las escuelas de educación rural por alternancia, y muchas veces hemos acompañado presentaciones para que les permitan trabajar con el régimen de alternancia, que se entienda cuál es el sentido y demás, y cuesta muchísimo, porque ¿cómo no va a ser el régimen habitual de asistencia? Y bien, esto pasó este año. Mi preocupación es qué va a pasar el año que viene y cómo vamos a aprovechar el estrés que hemos vivido para reacomodarnos para esto que ha estallado en este tiempo, cómo lo podemos aprovechar para preparar una bienvenida a esos estudiantes que tienen su magma de emociones, como hemos dicho antes, que han atravesado situaciones de aprendizaje derivadas de las dificultades de la pandemia, que la verdad que algunas han sido muy positivas y otras es posible que sean del tipo de las que mostré antes. ¿Cómo nos preparamos para esa vuelta, no es cierto?
mi preocupación, o a veces pasa que decir, bueno, en un país en el cual estoy trabajando en este momento, si bien el ministerio no lo planteó, los docentes, la inercia fue volver a la evaluación diagnóstica. ¿Cuál es mi única manera de saber, que nos imaginamos, de saber cómo los estudiantes vuelven después de varios meses a clases? Es tomar una evaluación diagnóstica. Una evaluación diagnóstica con estudiantes que no tuvieron clases, que tuvieron este tipo de dificultades, algunos conectados, no conectados, con familias con distinto capital cultural. Bueno, les comparto esto que muchas veces lo pienso, que es decir, bueno, esta imagen de una evaluación que de repente acá a veces se pone en juego un saber concreto, que es decir, no es una evaluación diagnóstica en términos, por así decirlo, de la memorización de contenidos, es una práctica, ¿no? Si soy carpintero tengo que poder armar una silla. La pregunta es, cuando vuelvan los chicos, ¿qué es lo que quiero saber de cómo están en relación con el aprendizaje? ¿Qué es lo que quiero saber como docente? Y eso creo que tiene mucho que ver con unas discusiones que nos tenemos que dar acerca de, en esta forma híbrida, con todas las dificultades que vamos a tener por lo menos la primera mitad del año que viene, con todas las dificultades que tiene eso para organizar, tanto en primaria como en secundaria, en todos los niveles, ¿a qué vamos a dedicar el tiempo presencial? Y en ese sentido, y ya con esto cierro, la idea es que estas preocupaciones sobre qué de este estallido de la pandemia 2020 podemos ponernos a pensar antes de empezar las clases, o sea, marzo de este año nos agarró el tsunami, agarramos las pocas cosas que ponía y nos fuimos a protegernos. Marzo todavía está un poco lejos en el tiempo, pero está cerca. Son 15 semanas hasta el inicio de clases. 15 semanas, 14 semanas hasta el inicio de clases. Pasan muy, muy rápido. Y entonces, la preocupación es si se están en los distintos lugares, académicos, técnicos, ministeriales, de diversos tipos de preocupación por la educación. 3 aspectos menciono acá, entre muchas otras cosas. Uno es, hemos escuchado que se habla de que no va a haber promoción automática, que se van a trabajar en 2021 los contenidos principales no trabajados en el 2020. Yo pregunto y tratemos de imaginarnos, ¿qué se imagina la familia que tiene a la estudiante que les mostré antes? ¿Qué quiere decir haber trabajado el contenido 2020? Es haber mandado estas actividades. ¿Y qué significa que además en 2021 voy a trabajar contenidos 2021 más otros que a lo mejor el profesor dio por trabajado porque dio esa tarea? Dice, ya lo trabajé. O sea, esta idea, tenemos que tratar de pensar qué significa para la gente común, para las familias más sencillas y las no tan sencillas, las no informadas en educación, y para los estudiantes cuando decimos, el año que viene vamos a recuperar los contenidos no trabajados. Creo que tenemos que pensar muy bien, porque el riesgo es que nos subamos a un tren bala y entremos a tirar información en ese tiempo de clase reducido y que sea muy complicado seguir y que no atraigamos a quienes están, por así decirlo, en duda con este mensaje de que vamos a repetir, vamos a condensar contenidos 2020 en el 2021, si estamos convocando, si estamos rechazando. Segunda cuestión es para qué vamos a seguir usando las tecnologías digitales, que es decir, bueno, aprovechemos todo lo que ya sabemos. Si los chicos faltan, ¿cómo le podemos mandar materiales? Si los chicos tienen que recuperar, ¿cómo podemos usar estas tecnologías digitales? Si van a trabajar en grupo, ¿cómo podemos? No retrocedamos en eso y pensemos usos nuevos y creativos de estas tecnologías digitales, que sabemos, hemos aprendido a usar, los docentes y los chicos también. Allí donde está, se usan. Donde no está, no. Pero donde están, ¿cómo la podemos usar? Flexibilizando lo que vimos antes de la evaluación, del régimen de asistencia, del régimen de promoción. Y por último, en ese sentido, si podemos de una buena vez dar a luz ciclos como formatos flexibles de aprender y participar en la comunidad educativa,
La Ley de Educación Nacional habla de unidad pedagógica, no del primer ciclo de la educación primaria, que está la resolución del Consejo Federal, la 174, creo que es. Unidad pedagógica de la escuela primaria, unidad pedagógica de la escuela secundaria. En el caso de la escuela secundaria menciona los 2 ciclos. Creo que esto lo dijo también Estela, y valoro mucho que lo haya planteado como un desafío, a ver, que creo que puede ser una parte de lo que puede ayudar a saltar este tiempo, pero que requiere una profunda conversión de nuestra mente, y en tal sentido simplemente ya cierro con con un aporte de Flavia, de un documento, miren que tiene muchos años, pero siempre ella con su perspectiva innovadora. Ella, me acuerdo cuando se estaban planteando, ella era funcionaria en la Ciudad de Buenos Aires y se plantea junto con Roxana, y ambas, y se trabajó tan fuertemente el tema de los grados de aceleración, con un rigor metodológico que aplaudo y valoro, porque no fue una cuestión cosmética, sino que realmente felicito cómo se puso en marcha, pero justamente lo que planteaba en el enfoque pedagógico, que no es hacer lo mismo más rápido, sino que nos obligaba a organizarnos de una manera distinta, y que en algunos casos implicaba ir para atrás para luego poder ir para adelante con pasos firmes y que ayuden al éxito. Entonces yo, para cerrar esta presentación, digo, bueno, invitar a pensar cuál es el mensaje con el cual somos más provocadores del deseo de los estudiantes de volver a la escuela secundaria, a la escuela primaria, de estar confiados en sus capacidades, aunque hayan tenido dificultades en este año, y cómo eso se traduce en estrategias diferenciadas y estrategias concretas, y un énfasis en sus potencialidades y sus puntos fuertes, y no en la lista de lo que no han podido hacer. Muchas gracias, disculpen la extensión. Muchas gracias, Irene. Le voy a dar la palabra ahora a Roxana. Roxana es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en políticas públicas por Flaxo y magíster también en educación por Flaxo. Es asesora de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y colabora en la actualidad con distintos gobiernos provinciales. Se desempeña además como docente y fue viceministra y luego ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2000-2006. Para los más jóvenes, quiero decir, alguna vez la ciudad tuvo una muy buena ministra, no siempre fue como ahora. Todo tuyo, Roxana. Bueno, gracias a María y a Laurina por esta invitación. Bueno, siempre está bueno encontrarse con Estela, Manuel, con Irene y con otros que veo conocidos. Están acostumbrados este año a estos encuentros. Bueno, yo quisiera... Lo malo que cuando uno habla a lo último, tiene que prender una alarma para no repetirse. Así que por ahí me repito con lo que dijo Manuel, pero bueno, en todo caso, Irene también, y sepan disculpar. Lo primero que quiero ser sincera es ante la pregunta del panel, ¿no? ¿Qué nos espera en la escuela o en las escuelas? La verdad que no sé, ¿no? No sé lo que nos espere. Me parece que ese es un punto para, por lo menos para mí, para compartir y para tener presente. Pero me parece que yo creo que este año, entre otras cosas, nos hizo pensar qué hace que una escuela sea una escuela y no otra cosa, ¿no? Creo que el formato conocido por todos y por todas habla de alguna manera de la definición que todos entendemos y en la cual estuvimos trabajando hasta por lo menos hasta el año pasado, que tiene que ver con más o menos con las definiciones alrededor de la gramática escolar, la gradualidad, determinada
determinado sistema de acreditación, de evaluación, pero sobre todo me parece que este año lo que vimos es que la escuela es una determinación de un espacio y de un tiempo claro, ¿no? Es un espacio distinto al espacio familiar, y es un tiempo que está definido distinto a los tiempos familiares, con los cuales también es un tiempo distinto al trabajo de los docentes y de las docentes. Y me parece que ese formato tan conocido y tan estructurante de lo que hace que una escuela sea una escuela, también desde hace un tiempo importante entra en tensión con muchos formatos distintos que muchas provincias han puesto a discutir el formato escolar hegemónico, por decirlo de alguna manera, que en parte, por ejemplo, esto no es autobombo, aunque suene, pero en parte es la propuesta de aceleración, o la propuesta de reingreso, o la propuesta de el plan vuelvo a estudiar, o distintas propuestas que hubo en provincia de Buenos Aires, como el CESAC, etcétera, o PRO en Córdoba, ¿no? Como distintos formatos en los cuales a mí me parece que hay que volver a mirar, no para que entren o para profundizar la atención, sino para que hablen con el formato tradicional de las escuelas. Eso me parece que hay mucha experiencia acumulada en el sistema educativo nacional. Me parece que tendríamos que recoger parte de esa experiencia y de esos saberes para tratar de imaginar en el mediano plazo con qué nos esperas en las escuelas y algunas posibles respuestas que podríamos dar de las muchas experiencias que hay fragmentadas en el sistema educativo nacional. Pero me parece que también este año lo que nos pasó a todos es que, si bien no estábamos en la escuela, o no estábamos trabajando en la escuela, o los chicos no estaban aprendiendo como aprenden en la escuela, con la diversidad de situaciones que nombraba Manuel, a veces hacíamos como si estábamos en la escuela, ¿no? En el sentido de que esperábamos que los chicos aprendieran como si, evaluábamos o tenemos la esperanza de evaluar como si. En muchos sistemas educativos, las resoluciones, las comunicaciones, los memos, etcétera, le hablaban a los docentes y le hablan a los docentes como si estuvieran en la escuela. Y por otro lado, a mí me parece que esto por momentos fue un poco cotizante, diría yo, tanto para las familias, para los niños, como para los maestros, pero a la vez entró en diálogo con otras cuestiones que también se nombraron acá, que yo creo que en términos generales, por supuesto, hubo una revalorización de lo que pasaba en esa escuela tan criticada por todos, y una revalorización del trabajo de las maestras y de los maestros. Y una de las revalorizaciones de la escuela, creo yo, porque todos entendimos, o todos nos pusimos de acuerdo, que la escuela tiene un lugar preponderante, no solamente en la circulación de contenidos, sino también... Ahí se me escucha cortado. ¿Me escucha cortado? Tengo que acercar más. Sí, un poquitito, pero ahora está bien. Bueno. Si no me dicen, porque es una cuestión de mi compu a veces. Estaba diciendo que la escuela tiene un rol preponderante en la construcción y en el fomento de la construcción del lazo social. Me parece que eso ha quedado más que claro para todos. Pero yo creo que, a pesar de lo difícil que ha sido este año, que sigue siendo este año, hemos hecho algunos aprendizajes. Por lo menos a mí me parece que hay algunos aprendizajes que están circulando. Uno de ellos es, aprendimos las diversas organizaciones familiares que están presentes en cada grado, en cada año, en cada escuela. Y también aprendimos que nos tenemos que comunicar de una manera más clara, más directa, más sencilla, como para que el otro entienda lo que queremos comunicar, lo que queremos decir. Me parece que ahí hay un aprendizaje que es muy interesante. También me parece que
y esto no solamente para ahora, pero fundamentalmente creo que para el año que viene, lo que tenemos que agudizar es nuestra capacidad de escucha, ¿no? Institucionalmente, los docentes, en parte para poder escuchar y registrar, en parte lo que decía Irene, que tenía que ver como por todas las emociones que tanto los niños como las niñas como sus familias han atravesado, y también porque este año, esperemos que sea por poco tiempo también, circuló mucho dolor en esta sociedad, ¿no? Es decir, todos conocemos a alguien que la pasó mal, todos conocemos a alguien que perdió a alguien, o todos perdimos a alguien, y me parece que no hay que invisibilizar eso o reducirlo. Todos, los niños y las niñas y los docentes, estamos atravesados por un dolor muy fuerte. Entonces ahí lo junto con esta capacidad de escucha que tenemos que, obviamente se han perdido niños, pero con esta capacidad de escucha que deberíamos poder cultivar todos desde la escuela. Y me parece que esto obviamente trae de la mano en que no somos los mismos, pues este año no somos los mismos, después de atravesar este año en la escuela, que no son los mismos niños, no son los mismos maestros, y me parece que no cabe duda que la salida es colectiva, ¿no? Aquello que leemos tanto en las publicaciones, aquello que hemos escrito en tantas publicaciones, que hemos investigado, la idea de que el trabajo docente sí o sí tiene que ser colectivo, pareciera, por lo menos para mí, que no caben dudas que para el año que viene la salida es colectiva. Y a la vez me parece que tenemos que reconocer algo muy interesante que ha pasado en muchas instituciones y en algunas jurisdicciones, no necesariamente estimuladas por los gobiernos, pero que se han generado redes entre los maestros intrainstitucionales y al interior de cada institución, justamente para perdón, compartir estrategias, compartir vacancias, compartir dudas. Me parece que eso es muy, muy interesante. Conozco experiencias en Ciudad de Buenos Aires, en otras provincias como Córdoba o provincia de Buenos Aires, donde se compartió con el otro, que no necesariamente trabaja en mi escuela, cómo hago para, ¿no? Y creo que como desafío, como sistema educativo y desde el punto de vista de la institución, tenemos varios desafíos. Uno es que, creo yo, y lo pongo realmente en ese verbo de creer, porque no tenemos, por lo menos yo no tengo ninguna certeza, es que nosotros deberíamos esperar que este sistema educativo nacional se organice y albergue la convivencia de distintos formatos, justamente para dar en parte la bienvenida y en parte ir a buscar a los que se han ido de la escuela, ¿no? Entonces me parece que el sistema educativo nacional tiene que albergar y promover y respetar distintos formatos, distintos modos de organizar los tiempos, que puedan distintos criterios que puedan convivir, aunque esos criterios no necesariamente sean complementarios entre sí. Y esto a la escala nacional, y yo creo que también a escala institucional deberíamos poder pensar y sostener que dentro de la misma escuela convivan distintas, yo digo, no formatos, pero sí distintas formas organizativas, distintos criterios de agrupamiento, distintos modos de vincularnos con el aprendizaje de los niños, pero también como desafío como desafío para albergar, dar la bienvenida, poder escuchar y pensar qué y cómo vamos a enseñar lo que pareciera que hay que enseñar. En el sentido que ya todos sabemos que
no es posible, y me parece que el año que viene va a estar más que claro, enseñar a todos lo mismo en el mismo tiempo y de la misma forma. Aunque esto lo sabemos ya de antes, el año que viene me parece que se va a poner blanco sobre negro. Yo quisiera pensar algunas cuestiones que me parece que también vienen como desafíos que todos sabemos, los que hemos llevado a cabo y los que hemos participado de algunos formatos que interpelan el formato hegemónico de la escuela, que estos formatos distintos, distintos pero que recogen algunas cuestiones de la escuela como a la que todos conocemos, requieren no solamente de inversión, que requieren de mucha inversión, pero requieren de un tipo de acompañamiento de lo que podemos llamar muy cuerpo a cuerpo, ¿no? Por eso requieren también tanta inversión, ¿no? No podemos pensar en que aquellos niños y niñas que no se conectaron, no se comunicaron, o que se conectaron y no se comunicaron, o que no se conectaron ni se comunicaron nunca, los vamos a poder albergar o dar la bienvenida de la misma manera que otros grupos que han podido sostener determinada continuidad en la conexión y la comunicación, y ahí hago obviamente una diferencia. Entonces me parece que ahí hay, bueno, ustedes en la provincia de Santa Fe eso lo saben bien, el acompañamiento cuerpo a cuerpo que tenemos que hacer con los distintos grupos de niños y adolescentes. Y también me parece que el año que viene vamos a tener que fortalecer el trabajo con las distintas organizaciones familiares. Ahí me parece que hay que generar acuerdos de trabajo. Que esto me parece que tiene que pasar tanto en el gobierno nacional, pero me queda más claro que los acuerdos de trabajo, de acompañamiento para que los chicos y chicas puedan ingresar o reingresar a la escuela, está cruzado por lo territorial sin lugar a dudas. Y coincido con Manuel que para el año que viene, o deberíamos, no sé si para el año que viene, pero tanto ni todo se le puede pedir al año que viene, repensar el trabajo de los maestros, las maestras y los profesores. Sumo a lo que dice Manuel, en términos de pensar una otra distinta, que a lo mejor habrá que en algún momento sentarnos responsablemente a repensar los estatutos docentes, pero no digo que sea el año que viene, pero sí poder pensar una carrera docente que se le agregue la idea de la movilidad horizontal, ¿no? En el sentido que ya es tiempo que los maestros puedan, dentro del sistema escolar, es decir, dentro de la misma escuela, por un tiempo ocupar otros puestos de trabajo. Por ejemplo, a mí me parece que el año que viene estamos hablando y tratamos de respetar la resolución tan interesante que es la 174, o la idea de unidad pedagógica, nosotros podríamos proponer que los maestros, por ejemplo, por 2 años, se hagan cargo de la coordinación de un ciclo. Y también le podríamos proponer que ese mismo maestro que estuvo 2 años, digo 2 años por decir un número, a cargo de la coordinación de un ciclo, tenga la obligación de volver a dar clase frente a alumnos, ¿no? Porque también en el sistema educativo nosotros estamos como acostumbrados a esta suerte de huida, ¿no? Del sistema educativo o de frente a alumnos, como única posibilidad de trabajo. Y en términos para ir cerrando, quiero decir algunas cuestiones para el año que viene, porque si no, por lo menos todo el listado que yo expuse y que pienso, me parece imposible para el año que viene y para el próximo año y para los próximos años. Entonces, creo yo, también acá lo cruzo con lo territorial, que los gobiernos deberían priorizar 1 o 2 metas, los gobiernos provinciales, 1 o 2
metas a poder cumplir para el año que viene. Yo creo que nos debemos a nivel sociedad, obviamente, más de una discusión. No sé si vamos a estar todos de acuerdo en lo que queremos en relación a la escuela y a la educación, pero sí me parece que nos debemos una discusión. No me molesta que no estemos todos de acuerdo, es más, puedo anticipar que no estemos todos de acuerdo. Pero ese no es el obstáculo para poder pensar qué queremos para la escuela o las escuelas que tendremos en un mediano plazo. Y también podemos anticipar que no es solamente una cuestión de inversión económica, ¿no? Sino que habrá que revisar los fondos de esa inversión económica juntados con lo territorial e, insisto, juntados con poner prioridad sobre algunos ejes. Y también acá me parece que deberíamos poder respetar a nivel nacional que cada jurisdicción elija esos ejes, de acuerdo a cómo, entre otras cosas, pudo transitar la pandemia. Porque como todos sabemos, en todas las jurisdicciones hubo escenarios muy distintos, muy desiguales, y que creo yo, y ahora me callo, creo yo que no podemos esperar del gobierno nacional un único lineamiento, ¿no? Me parece que ahí también hay una tensión que se está gestando y me parece una tensión súper interesante como para ver entre algunos lineamientos nacionales y algunas cuestiones que están presentes en algunas provincias, porque hay cuestiones muy específicas, problemas muy específicos de algunas provincias que no necesariamente son compartidas por otras. Bueno, cierro acá. Muchísimas gracias, Roxana. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas. La idea es darnos un espacio de discusión de unos minutos. Y recojo acá dos que se formularon por el chat. Por un lado, ¿qué formas organizativas se imaginan alternativas a lo tradicional? Y por el otro lado, ¿cómo ven que en este cuerpo a cuerpo que habría que organizar para que los estudiantes puedan volver, colaboren actores no escolares, organizaciones comunitarias, universitarias, entre otros? Así que la arrojo al ruedo, digo, la idea es que no es que está dirigido a uno en particular, sino que puedan dialogar entre ustedes y complementarse. Así que el primero que quiera tomar el guante. Estás muteada. Bueno, está bueno que me digan porque el otro día estuve hablando como 10 minutos muteada y nadie me avisaba. Yo creo que con el cuerpo a cuerpo sí es interesante convocar a otros actores que no necesariamente sean docentes, pero a mí me parece que la tarea del docente, inclusive para coordinar esos otros actores o sujetos que no son necesariamente docentes, me parece que es una tarea central. Creo que la propuesta que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires es una propuesta para ver, ¿no? Para analizar un poco. La conozco bastante de cerca, creo que se están dando algunas situaciones muy interesantes en esto del cuerpo a cuerpo y en esta idea de que la escuela salga, ¿no? Me parece que también está para ver un poquito la experiencia de Uruguay con los maestros comunitarios, y creo que hay mucho para aprender, pero sí creo que se puede convocar a otros, pero sí creo que no se puede no convocar a los docentes. Es decir, que el tutor que no es docente no reemplace a los docentes, como algunas experiencias también se dieron, ¿no? Donde el tutor reemplaza al docente. Y esto tiene que ver también con precarizar su trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, complemento un poquito esto que dice Roxana.
efectivamente hay una potencia enorme en ese tipo de articulaciones y además, digo, porque además hay experiencias de educación popular y comunitaria muy interesantes que todavía no se logró generar algún tipo de marco para que articulen efectivamente con el sistema que hoy llamamos formal. Y esa articulación tiene que ser muy cuidada también por esto que decía Roxana, para que no se terminen generando circuitos de precarización laboral, para que no haya un sector profesional que descansa sobre otro sector que está precarizado, para que justamente quienes tienen una formación profesional X sigan teniendo la potestad de conducir determinados ámbitos para los que fueron formados. O sea, hay una serie de elementos ahí que hay para pensar, pero hay una potencia muy grande ahí. Yo veo una potencia ahí similar, o por ahí es una exageración de formación profesional, porque soy profesor de historia, pero hay algo ahí que me parece que se parece de alguna manera a cuando durante los primeros gobiernos de Perón se creó, digamos, un sistema educativo paralelo sobre experiencias de formación de oficios, etcétera, preexistentes, y a eso se le dio un volumen y un acompañamiento estatal inéditos, y es lo que hoy conocemos como la capacidad instalada de la educación técnica en Argentina, más o menos. Y me parece que hoy en día hay experiencias, como decía antes, de educación comunitaria, de trabajo en barrios, de organizaciones sociales, etcétera, que tranquilamente pueden articular, pero tiene que ser una articulación cuidada. Y otra cosa de esa regulación que tiene que ser muy fina y muy cuidada, es que eso tiene que evitar por todos los medios que entren por ese lado instancias de mercantilización educativa. Porque yo puedo armar una ONG de la sociedad que dice de la sociedad civil, qué sé yo, que en realidad está auspiciada por 10 enormes empresas locales e internacionales que hacen una ONG para tener estímulos impositivos, y en realidad eso, más que estar pensado como una estrategia de educación comunitaria, qué sé yo, tal vez responde a otro tipo de intereses y ahí está pasando otra cosa. Entonces, esa articulación, que tiene una potencia enorme, hay que hacerla con mucho cuidado. Es mi opinión. Y después, sobre los formatos posibles alternativos, hay un montón de cosas que se pueden pensar en el aire, ¿no es cierto? La cuestión es la factibilidad de algunas de esas cosas, sobre todo en términos de transición, ¿no? Podemos pensar que en la escuela secundaria se terminen las repitencias, por ejemplo, esto que hablaba Estela, digamos, de los ciclos, y es algo que en el ámbito educativo, incluso en el ámbito docente, tiene bastante consenso en la escuela secundaria, pero hacia afuera es una discusión muy dura para dar, porque todavía existe un ideario muy fuerte de que la escuela es una especie de liceo militar, un regimiento, y si no llegás te tenés que repetir y te fumás las 12 materias otra vez. Entonces, hay algo ahí a laburar, y como decía antes, está la transición. En el caso de que, por ejemplo, elimináramos la repitencia y armáramos trayectorias de cursada, historia 1, 2, 3, 4 y 5, y así, por ejemplo, que la correlatividad es por materia, pero uno pueda ir transitando. Si se pudiera hacer algo así, también hay que llevar el trabajo docente hacia eso, y hay que hacer cargo, o sea, es un laburito de ingeniería, de planeamiento y de planificación del sistema, que es complejo, se puede hacer, sin lo cual cualquier ensayo de imaginación y queda un poco limitado, porque podemos pensar mil cosas, pero el tema es qué es lo que efectivamente se puede llevar luego a implementar, por más virtuoso que sea, ¿no? Irene, ¿querés aportar algo? Yo creo que a Irene se le cayó la conectividad, Estela, porque no la veo, estoy intentando comunicarme con ella y además estoy intentando comunicarme por teléfono y no me responde, con lo cual creo que se le cayó la conectividad Sí, en su o se totalidad.
porque hablando de las particularidades de los contextos territoriales, bueno, está en el sur y la conectividad allí en Lago Puelo es bastante complicada. Así que, no sé, Estela, si quedaron preguntas pendientes. Buenas Hay tardes, también, yo quería aportar algo, si es posible. Podemos tratar de si sostener prometen ser breves, Si yo ¿Tengo que diría hacer una promesa en la Constitución Nacional? más o menos, más o menos. Prometo No es- ser breve. No es mi sí. estilo. No es mi estilo. Yo en Coincido realidad iba a dar lectura de los aportes que había hecho en el chat, pero si promete ser breve, abrimos el micrófono un porque hice segundito. aportes en el chat, ¿usted lo Sí, leyó? sí, sí. Sí, los Bueno. estuve leyendo, por eso. Sí, me quedé con 2 o 3 cositas. Inversión económica. Es sumamente interesante y tampoco, a ver, tenemos que pensar que el gobierno nacional va a desentender a las provincias. No las puede dejar en este maremoto de cosas, primero y principal. Segundo, que nos tenemos que reconfigurar desde el perfil pedagógico. Nosotros íbamos a la escuela, voy a hablar un poco en metáfora. Ahora la escuela entra en mi casa y asume todos estos gastos que dice el profesor, ¿no? Manuel. El gasto del wifi, bueno, en los gastos. Pero los docentes van a hacer lo imposible por llegar. Coincido también con la profesora que habló sobre las tareas. No puedo dar una tarea si yo no he trabajado en el aula, si no me ha atravesado primero en el cuerpo a mí, para poder yo transmitirlo. Así que me parece sumamente interesante reformatearnos nuevamente desde un perfil pedagógico interesante, de maestros permanentes y apasionados, que creo que es lo que falta en este momento. ¿Por qué? Con el respeto que me merece, ¿no? El profesor me va a saber entender, el profesor de historia. Hasta cierto momento en la escuela, o a la escuela, queríamos ir a aprender con mucho interés, y también formarnos como maestros. Pero ahora tenemos esa salida laboral rápida y yo pienso que la educación de un docente, de un futuro docente, tiene que superar también el nivel terciario. Yo soy formada en el nivel terciario, pero en este momento considero que hay muchísimas otras cosas para leer y releer y formarnos que son necesarias. Y me detengo, y ya termino, en la gestión directiva. ¿Cómo se trabaja, digamos, la gestión donde estamos, digamos, gestionando 3 dimensiones? La pedagógica, la comunitaria y la administrativa. Después de grande, porque yo tengo 68 años y soy una jubilada que estoy en actividad constante, digo que las escuelas tienen que tener un contador. ¿Por qué? Porque se desvía el trabajo pedagógico, la coordinación, el acompañamiento de los docentes, los que vienen a practicar una escuela, que son condicionados muchas veces. Es decir, vienen con muchas ideas creativas, con muchas cosas nuevas, pero se le ponen límites. Y también la relación con la comunidad. Sumamente interesante la relación con la comunidad, cuando se explica, cuando se dice cuál es el proyecto. Tiene que haber un proyecto de articulación institucional. Y ahí un trabajo de equipo, con un líder positivo, que tenga los ayudantes que tenga en la escuela, pero que pueda caminar el aula. Las aulas. No estar metido en la contabilización de la copa de leche, por ejemplo, ¿no? Perdón, pero el ejemplo es válido, creo. Bueno, traté de ser lo más Gracias. Y gracias. Les pido, si tienen preguntas, se las pueden formular por el chat. La idea es, digo, somos muchos y entonces se complica un poco si todos hacen sus comentarios de modo presencial en esta virtualidad. Yo quería preguntarle a los dos, porque digo, no sé qué pasó, estoy tratando de comunicarme con Irene, es muy probable que se haya cortado la luz, se suele cortar ahí en Lago Puelo. Yo quería preguntarles acerca de la tensión entre, digo, lo nacional y lo provincial y el peso de la territorialidad en la posibilidad de llevar adelante
ciertas experimentaciones o ciertas alteraciones de los formatos. ¿No creen ustedes que a veces también, digo, que salga algo desde el nivel nacional sirve como presión o como incentivo para las jurisdicciones? Digo, y a su vez, al mismo tiempo, las jurisdicciones no deberían, digo, tratar de visibilizar un poquito más algunas de estas experiencias que se pierden. Quedamos los dos callados. Manuel está esperando que yo hable y yo estoy esperando que Manuel hable, pero bueno, tengo el micrófono abierto. Sí, yo creo que sí, que Nación de alguna manera puede invitar, digamos, a las jurisdicciones a pensar. Sí, es verdad que algunas experiencias de las jurisdicciones se pierden, pero también es verdad que hay mucho hecho, ¿no? Que hay muchas jurisdicciones que tienen cuestiones muy interesantes. Y me parece que ahí sí, ahí estaría bueno, por ejemplo, un nivel nacional que articule, que ponga en diálogo esas distintas experiencias, porque las hay, y cuando se ponen en diálogo, a lo mejor no es un diálogo convocado de lo nacional, pero cuando se ponen en diálogo, porque bueno, en congresos o en distintas instancias, resulta muy interesante con algunas coincidencias y con algunas miradas muy, muy distintas que me parece que nosotros, para el año que viene, en general, a mí me parece que en educación tenemos que imaginar otras cosas y que tenemos que pensar en educación podemos poner a prueba cuestiones distintas, que eso no es que como las viejas ideas de que en educación no se puede experimentar. Bueno, no, creo que estaríamos errándole bastante y sobre todo el año que viene, que me parece que nos invita a imaginar y a poner a prueba desde el territorio algunas cuestiones y también en tensión digo de diálogo, ¿no? No tensión como una connotación negativa con lo nacional. Sí, bueno, no, acuerdo por supuesto con lo que dice Roxana de tomarse el trabajo de ir a mirar esas experiencias que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. Desde siempre, odio, yo como profesor de historia no uso la palabra siempre, pero desde que el sistema educativo argentino más o menos existe, hace unos 100 y pico de años, siempre hubo experiencias innovadoras y transformadoras, digamos. Entonces también, y ese es el vicio que han tenido algunas gestiones de decir, vamos a inventar la pólvora otra vez, cuando realmente hay un enorme capital pedagógico y didáctico de lo que a uno se le ocurre. Nada más que hay que ir a buscarlo, visibilizarlo, jerarquizarlo y ver qué potencialidad tiene en cada territorio, que ni siquiera es en cada jurisdicción, porque, digo, ahora estamos en diálogo con gente de la gestión de la provincia de Buenos Aires para pensar la formación docente de secundaria, una cosa de esas, y una de las cosas que yo pensaba era que una posibilidad es pensar dentro de la formación docente inicial, que detenerse en que los estudiantes, formación docentes, se detengan en mirar otros formatos educativos que se salgan del urbano, del tipo urbano, ¿no? Que es el que un poco hemos venido charlando, pero se ha mencionado acá justamente aceleración, otro tipo de formatos que existen y existen hace un montón de tiempo y siempre sucedieron. Bajo el radar. La cuestión es ir a buscarlo, visibilizarlo y, como decía, jerarquizarlo. Eso por supuesto se puede hacer. Requiere imaginación, requiere compromiso. Y efectivamente hay una capacidad de innovación, y este año fue bestial eso. Por eso hay algo ahí que se marcó que quiero subrayar. La docencia no es una salida laboral rápida. La docencia en Argentina es una carrera de formación docente inicial que con la resolución del Consejo de 2008 dura 4 años de mínima. Y de hecho hay un problema en ese sentido porque a veces es más larga. No es una salida laboral rápida y en secundaria
nos lleva años conformar un cargo buscando puchitos de horas por ahí, para conformar un cargo que nos permita tener un sueldo que nos haga llegar a fin de mes. O sea, eso también hay que ponerlo, y después está la valoración que uno hace de cómo vamos los docentes, la verdad, con qué ánimo vamos los docentes a trabajar a la escuela. Eso por supuesto, cada uno hace su valoración. Yo he visto este año mucho compromiso de parte de mis compañeros y compañeras, en este año, por supuesto, tan dificultoso, donde en el medio pasaron un montón de cosas más. Pero bueno, eso hay que decirlo también para pensar lo siguiente, y ahí cierro. La formación docente actual en Argentina es mucho más sólida, rigurosa y compleja que la formación docente hace 50, 60, 70 años, donde efectivamente estaban las escuelas normales y con la trayectoria de la escuela secundaria en la escuela normal, se recibió una maestra con esa sola trayectoria. Luego fue un magisterio de 2 años, y desde hace unos años es de 4. Lo que por supuesto ha cambiado es el mundo y las demandas hacia la escuela, que claramente se han complejizado muchísimo. Entonces, efectivamente, hay un formato hay un cúmulo de saberes que se lleva el egresado, la egresada a la formación inicial, que no alcanza para la complejidad de la escuela de hoy, porque es difícil de alcanzar, pues efectivamente es un mundo, es una institución muy compleja. Era eso solo, para no extenderme más. Gracias, Manuel, gracias, Roxana. Huarto seguimos sin recuperar a Irene, ¿no? Se la llevó el corte de luz. Bueno, para ir cerrando, yo quería retomar algunas cositas que fueron diciendo cada uno de ustedes, que me parece que son, clave. Me parece importante lo que señaló Manuel con respecto al tema de la evaluación. Es clave, y los docentes se han visto de frente a poder experimentar, poder hacer cosas en paralelo al sistema. También es cierto, quizás, y acoto, que algo importante para el 2021 es que hubiese un mayor acompañamiento en términos de ofertas de formación docente continua con respecto a lo que realmente implica una evaluación formativa. Porque estuvo muy declamado, pero después tener que aplicarla en los hechos, y pienso en rúbricas o otro tipo de cosas, son saberes que no necesariamente son recorridos en la formación docente continua, pero quizás es algo para celebrar que la pandemia haya corrido el eje de esa evaluación sumativa que es hegemónica en el sistema. Otro punto que me parece súper importante, y no hablamos mucho, pero Manuel lo reflejaba al inicio con su comentario con respecto al día de hoy, es el lugar territorial de la escuela y el lugar de contención que la escuela implica. Y ese encuentro donde se puede hoy recuperar el vínculo, que son la entrega quincenal de los bolsones escolares, es importante visibilizarlo, porque parece, si no, que la escuela, como está en la virtualidad, no existe, y sin embargo esos encuentros son vitales, y es lo que sucede cotidianamente en la mayoría de las escuelas públicas de los sectores más desfavorecidos. Esa combinación de la escuela como lugar de encuentro, la escuela de futuro, la escuela donde aprendo, donde se enseña, pero también la escuela es un lugar de contención para muchos sectores, y algo que Manuel suele decir, pero no lo dijo acá, por ejemplo, con visibilizar, situaciones de abusos, y por de ahí la importancia de la ESI. Irene planteó el tema, de las emociones, y es importante, prestarle mucha atención, porque es cierto, cuando se vuelva va a ser una caja de Pandora, tanto con respecto a las emociones de los estudiantes, como también con respecto a las emociones de los docentes. Y ahí quizás es algo que, por lo menos mi sensación, es que no está siendo lo suficientemente abordado desde los sistemas. Hablo de gobierno educativo, pero hablo también de las instancias de supervisión y de fortalecer el acompañamiento a las escuelas.
Y otro punto que me parece importante de lo que señaló Irene es la cuestión de desnaturalizar, digamos, los supuestos y, y tratar de hacer el esfuerzo, aun cuando sea bastante difícil, más allá de lo que dice el libro de Esther Duflo, de poder aprender y desnaturalizar situaciones. Al mismo, lo del 63% de los estudiantes de escuelas rurales que abandonan la escuela y que uno supone que lo hace porque trabajan, pero que en realidad no lo hacen, sino porque están desinteresados, desalentados o tienen dificultades para sostener el ritmo escolar. Ese dato, si uno lo piensa en las escuelas urbanas, pasa también lo mismo, y es gran parte, o una parte importante de la explicación de la repitencia y la explicación finalmente del abandono como consecuencia de la repitencia. Y ahí sí son, acciones sistémicas, no es, el nivel socioeconómico el que impacta. Y con respecto a lo que planteaba Roxana, me parece fundamental la cuestión de cómo hacerle lugar desde el propio sistema, en términos de no obstaculizar, empezando por ahí, pero más bien de cómo apoyar la posibilidad de que se puedan implementar y se puedan flexibilizar formatos en las escuelas. La comunicación que señalaba Roxana, que se dio durante la pandemia, que hace como un como sí, los memos, las comunicaciones en general que hacen un como sí, corremos el riesgo que cuando volvamos en el 2021 rápidamente todos retomen el ritmo de como era antes y se terminó cualquier forma de experimentación. Me queda la pregunta de qué acciones concretas se pueden desarrollar desde los gobiernos educativos y desde las escuelas, en ambos extremos, como para poder, legalizar eso. Y es cierto también, y ahí, Manuel, la acotación me parece muy pertinente, que algunas de estas formas requieren una microplanificación que debe contemplar necesariamente el modo de redistribuir, reconfigurar el espacio que ocupan los docentes en la escuela. No obstante, me parece que, como señalaba Roxana, sí se pueden realizar algunas pequeñas cuestiones, como la de agrupar de manera diferente, agrupar momentáneamente de una manera y después volver a agrupar a esos estudiantes con otra lógica, que puede ser por materia, puede ser por año, pero me parece clave, poder darle espacio a eso. Nada, y finalmente, comparto, el señalamiento que hacía Manuel con respecto a la intervención que hubo recién. Sí, la formación docente tiene muchas deficiencias, probablemente, y la formación docente también es necesario recordar que se da no solo en los institutos, sino también en las universidades. Y quizás, uno de los problemas es, la falta de diálogo entre universidades e institutos, pero más bien, entre los dos actores del mismo sistema, que hacen a que, en muchos casos, y sobre todo en la secundaria, la formación docente de las universidades no contempla la práctica. Y eso es algo que yo quiero rescatar de nuestros institutos de formación docente, donde la práctica está presente desde el comienzo. Cuando salen de los docentes de muchas de las universidades, de los profesorados, la verdad que la práctica la vieron medio de costado. Sin embargo, nosotros, por una tradición, vanagloriamos a la universidad. Entonces, ojo con eso también, más allá de todas las cuestiones a mejorar, la formación docente inicial, se fue jerarquizando. Quizás hay que también recuperar el lugar de los institutos como el espacio base de la formación continua y de una función que no se cumple mucho, que es la de acompañamiento pedagógico a las escuelas. Dentro de las 4 funciones que tiene el sistema formador, esa es quizás, y investigación, esa es quizás la que hoy sería
digo, más necesaria en este contexto, donde los institutos puedan estar, uno podría decir, al servicio de la educación obligatoria para acompañar este inicio. Por mi parte nada más, fue medio desordenado, pero bueno, Nada, sepan disculpar. Le dejo la palabra a Huerto. no, Esther, yo te agradezco muchísimo. Para mí no es que me atreví a invitarte, yo sabía bien quién iba a estar del otro lado, y un placer haber escuchado también todas tus conclusiones, porque creo que nadie podría haberlo hecho mejor que vos. Por otro lado, y ahora ya sí, cerrando, porque además ya se nos hizo tarde a todos, estamos a 26 de noviembre y ya todos estamos con las agendas que nos explotan y queremos pasar otro año, a ver si otro año es mejor. Sin embargo, antes de terminar, quiero contarles que yo puse en el chat un link de una encuesta que realizamos con el Observatorio Demos. Está específicamente destinado a docentes santafesinas y santafesinos de nivel primario y secundario que se desempeñan ya sea en ámbito urbano-rural, gestión privada u oficial. Nosotros con esto tenemos la finalidad de tener información que nos permita planificar propuestas tanto desde la oficina como Demos de formación, de acompañamiento, y que nos permitan aportar un espacio de real interés para todos los que conforman el sistema educativo en estos tiempos, ¿no?, de pandemia y de pospandemia, que es tan difícil encontrar respuestas. Para eso también quiero hacer una mención muy especial a la profesora Nora Reina, que está con nosotros, y a Germán Falo, que está conectado por ahí, y bueno, y con ellos dos estuvimos pensando cuál podía ser el mejor insumo para realmente armar algo más a la medida de lo que se está requiriendo. Bueno, ahora sí, en nombre de la Usina Social y de Demos, agradecerles que nos hayan acompañado, especialmente al panel que tuvimos hoy, a Irene, a Roxana, a Manuel y a Estela, quienes seguramente volveremos a convocar, sépanlo, a seguir construyendo y aportando miradas que colaboren con el mejoramiento de la educación y del sistema en nuestro país. Por mi parte, nada más que eso, y bueno, nada, el año que viene retomaremos, veremos con qué certezas esta continuidad de ciclo. Vamos a ver en los próximos meses algo que los que trabajamos en el sistema no hemos visto nunca probablemente, y bueno, y trataremos entre todos de construir, como se dijo en este panel, colectivamente algunas alternativas bueno, para mejorar la experiencia de los docentes, de los chicos, de los padres, que ha sido tan difícil y compleja este año. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la Gracias. invitación y a todos por estar acá. Gracias. Chao, Roxana. Chao.